Buenos días, licenciado. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la exposición, si me permite. Vamos a exponer el tema número 2, que se denomina sistema capitalista. Como primer punto, vamos a hablar sobre el capitalismo actual, crisis y cambio geopolítico global, de Alejandro Dobat, Jorge Hernández y Canek Vega. Siguiente, por favor. Ricardo. Ricardo solo está en la presentación, la primera hoja. Ya, gracias. Luego, en acá tenemos, vamos a señalar primero los rasgos fundamentales del capitalismo actual. Vamos a partir de lo que es la época dorada de la posguerra, denominada estado de bienestar, en donde se dio origen al fordismo keynesiano a partir de la adopción de los países desarrollados con el desarrollo económico-social de este tipo fordista-keynesiano. En acá, este fordismo keynesiano se dio origen en Estados Unidos a partir de la mitad de los años. Bueno, se dio origen en Estados Unidos, como también comenzó su declinación en este mismo país a partir de los años 60, con la caída de la tasa de rentabilidad del capital hasta un 8.3% en 1965. Esta saturación del fordismo fue a partir de la producción automotriz, como también la obstrucción del proceso de fragmentación e intensificación del trabajo, además de la burocracia y corporativización de las instituciones keynesianas. Posteriormente, a partir de 1975, se dio la declinación a nivel internacional de este fordismo keynesiano, conduciendo al abandono de la convertibilidad del dólar y el fin del sistema monetario del Acuerdo de Bretton Woods. A partir de ese entonces se dio un despliegue de las tecnologías electrónicas y telecomunicaciones, en donde transformó la dinámica de la producción y acumulación del capital, dando lugar a un capitalismo informacional global, en donde los países atrasados dieron lugar a la industrialización acelerada. Esta globalización favoreció a los países desarrollados como en desarrollo. Los países en desarrollo adoptaron políticas adecuadas de activismo estatal y aprendizaje tecnológico, tal es el caso de China, el cual envió a sus jóvenes universitarios a países de Estados Unidos para poder aprender sobre esta nueva tecnología, para que luego así, al volver, adopten esta nueva tecnología en su país y también mejorarla, ya que China, a partir del siglo XXI, es que fue tomando mayor fuerza en cuanto a crecimiento económico. Luego tenemos la base informática computacional del nuevo capitalismo, que comenzó a partir de la revolución de la microelectrónica, posteriormente a la Guerra Mundial, con la invención del microprocesador, que posibilitó un crecimiento industrial muy rápido. Estos cambios realzaron el papel de la propiedad intelectual y flexibilizaron la producción, dando lugar a un nuevo tipo empresarial transnacional de tipo red, de competencia sistémica entre empresas y naciones de cadenas productivas globales. Luego tenemos en la siguiente diapositiva la globalización como una nueva configuración espacial del capitalismo. Esta difusión internacional de la revolución informática y un nuevo orden mundial neoliberal afectó profundamente el despliegue espacial del capitalismo. En términos espaciales,
La globalización constituyó el más amplio proceso de internacionalización que jamás se ha vivido, debido a que hubo una interconexión entre los distintos países, mejorando las redes de comunicación a través de la creación del Internet en 1995. En términos generales, en la globalización no se dio de una forma homogénea en todos los países, sino que se dio de una forma desigual entre capitalismos nacionales contrapuestos entre sí. En un aspecto material, esta internalización fue muy grande, basada en la tecnología y complementada también con un nuevo sistema de información que fue el Internet. Luego tenemos que nació a este mismo paso el neoliberalismo a través de, de los que son los presidentes de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, quienes establecieron una corriente de pensamiento social y económico que retomaron una absoluta, tomaron en cuenta lo que es el liberalismo como un mejor mecanismo de desarrollo humano en la promoción de la propiedad privada absoluta, el libre mercado y el individualismo y el Estado mínimo. Estas medidas destruyeron lo que fue el antiguo orden del Fordismo keynesiano, lo que dio paso a la revolución informática, para así agilizar el acceso rápido al crédito de los nuevos fondos de inversión en beneficio de jóvenes universitarios, empresarios emergentes del sector informático. A esto, si bien hubo una reducción de tiempo en cuanto a las transacciones que se dio entre los distintos países, esto generó un nuevo sistema, un sistema financiero especulativo, ya que a través de esta innovación tecnológica, la globalización financiera condujo a transformaciones electrónicas en tiempo real. Esto condujo a enormes movilizaciones internacionales de fondos fiduciarios con fines especulativos y a la multiplicación y diversificación de los fondos especulativos de inversión y su conversión en los principales intermediarios financieros a expensas de la anterior banca regulada. Eso sería mi parte, licenciado. Luego continúa mi compañero Enrique. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué significa el Fordismo keynesiano? El Fordismo keynesiano es una nueva corriente de desarrollo económico que se dio a partir de Henry Ford tras su empresa automotriz que nació en los primeros años del 1900. Luego posteriormente se fue adoptando no sé cómo decirlo. ¿En qué consistía? Está bien lo que dices, pero ¿en qué consistía? ¿Cómo podríamos comprenderlo de manera sencilla? ¿Qué significado tuvo? ¿Qué hicieron? Ya, ellos tomaron, las ideas keynesianas de la intervención del Estado y formando así, no sé cómo decirlo, licenciado. A ver, ¿qué significado? A ver, pasemos a tu compañero y después vamos a discutir. Anótense eso del Fordismo y keynesianismo. Está bien, licenciado. Buenos días, licenciado. Enrique. ¿Cómo está? Por favor, siguiente diapositiva. Ya, para esta parte, continuando lo que decía mi compañera, vamos a entrarnos a lo que son los años 1975 y 1970 y 1975, ya que el autor desde esa parte nos viene explicando lo que Estados Unidos va teniendo un impacto mundial, o sea, tiene una influencia, va ganando influencia a través de su moneda, ¿no? De manera internacional. Y de esta manera, el autor nos relata, ¿no?, que tiene intervencionismo frente a otros países, como
como los países islámicos, Israel, Afganistán, entre otros, nos viene diciendo que este intervencionismo no es de manera militar, utiliza esos términos, ¿no? Militarista, que no tiene beneficio alguno, sino más que alterar el orden, se podría decir, ya que en vez de ir a dar un orden, de establecer un orden, simplemente es como un desafío para los yihadistas o algo así, lo entiendo, y de esa manera va alterando lo que es, va interrumpiendo en diferentes territorios para poder tener más control. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y como la tecnología va avanzando y progresando, en base a los términos establecidos del neoliberalismo por parte de Estados Unidos y la globalización, los países asiáticos de manera camuflada o de manera paulatina, se podría decir, van teniendo un progreso asombroso, como podemos ver a día de hoy, que básicamente ya se está poniendo, ya está puesto como la segunda, China, perdón, China ya está puesto como la segunda potencia mundial. Este proceso que fue yendo se dieron gracias a la globalización y en base a las reglas del neoliberalismo que dio Estados Unidos, ya que esto causó lo que nos dice el autor en 2008, una bueno, cada cosa que van diciendo, ¿no? Una crisis muy conocida que nos dice el autor es de la crisis de 2008, la crisis financiera internacional, que básicamente afectó a Estados Unidos y a Europa. Estos dos hicieron caer a varios países, dañando su economía, de esta manera haciendo salir las divisas, o sea, pérdida de capitales, algo así las dice, perdón, se me fue y de esa manera es como nos va explicando el autor que esta manera de monopolizar, no, perdón, este control total autoritario que tenía Estados Unidos bajo internacionalmente, ya no es lo mismo a día de hoy. ¿Por qué? Porque nos dice el autor después, ¿no? Que los procesos de integración que se dieron muy aparte, como la UNASUR y los diferentes grupos de comercio que estos ya van teniendo otra tendencia, otro pensamiento y otra ideología, se podría decir. Ya no es tanto neoliberal, sino ya están en contra de eso, es lo que nos explica el autor. Y bueno, pues también nos habla de sus consecuencias que tiene esto en los países en desarrollo, que nos dice, bueno, que las diferentes movilizaciones, los diferentes consecuencias que tiene en estos países nos va explicando, ¿no? Por eso las movilizaciones, por otra parte, la tecnología, cómo se lo va usando, perdón, cómo se lo va usando de manera incorrecta, nos va diciendo, ¿no? Bueno, eso sería por mi parte, licenciado. A ver, Luis Enrique, ¿qué es la globalización? ¿Qué significa la globalización? Globalización se lo puede considerar un término bueno, perdón, ¿cómo se lo diría? O sea, de esparcir un pensamiento, licenciado, o bueno, también se puede decir un ejemplo, ¿no? A través de la tecnología, pero no me sé explicar bien. A través de la tecnología, eso se da la globalización, pero aquí nos habla de una globalización neoliberal, o sea, a través de esa partecita, o sea, esparciendo, Estados Unidos esparció ese pensamiento neoliberal a través de los países de la periferia, nos dicen, ¿no? Entonces, eso es también una forma de globalización, pero bueno, así es un ejemplo, licenciado. Perdón que no me sepa explicar bien. Está bien. Pasemos entonces. Bueno, licenciado, entramos a la parte donde es las superpotencias y los países emergentes, ¿no? Bueno, para considerarse una potencia mundial, se deben considerar en sí
4 criterios. Entre ellos tenemos el PIB, el poderío militar, la población y la extensión geográfica. Actualmente existen 4 países que conforman el G4, donde están, que cumplen no con esos criterios, y entre ellos está Estados Unidos, está la India, está China y está la Rusia. Y bueno, y podemos también decir que dentro de los 10 países que pueden cumplir 1, 2 o 3 de estos 4 criterios, no se encuentra lo que es la Unión Europea. Esto debido a que la Unión Europea no ha tenido una relación tanto con el comercio internacional y en cuestión de presupuesto. Es decir, que cada actor de la Unión Europea ha actuado de forma independiente, y también a esto se puede deber la salida, ¿no?, de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? También existen, ¿no?, otros criterios aparte de los ya mencionados, pero como cada país varía, tiene una variedad entre otros aspectos, podríamos decir, solamente son considerados estos 4, ¿no? Además, estos 4 criterios estos 4 criterios pueden medir aquellos países que van conformándose en relación a estos mismos, y pueden considerarse como países en desarrollo o países ya emergidos, ¿no? También hay, y los países que están en decadencia son aquellos países que no están cumpliendo o han abandonado esta clasificación, ¿no? Y bueno, ahora pasemos en relación a lo que es el poderío militar. Ahorita los países que ostentan un gran poderío militar son los países de Estados Unidos, China y Rusia. Y bueno, aquí entra pese a que desde el año 90 y la desaparición de la URSS, el poderío militar de lo que es Rusia ha ido en decadencia, ¿no? Y con la llegada de Vladimir Putin al poder, esta se ha visto recuperada, ¿no? Pero ahora, si me preguntaran si Estados Unidos, perdería en este aspecto, perdería el actor de la economía mundial. Si me preguntan, ¿cómo se ponía nervioso? Si me preguntaran si Estados Unidos perdiera lo que es la primera posición en temas económicos, yo les diría que sí, ya que debido a la reciente pandemia que se ha generado en los últimos tiempos, va a existir un cambio muy importante en el mundo, ¿no?, en relación a lo que es el sistema del comercio internacional. Y ahora aquí es donde entra China, ¿no? Y puede ser un actor muy importante en este aspecto, ya que él mismo podría reconstruir este sistema internacional, ya que para Estados Unidos se podría decir que esta pandemia va a marcar un punto de inflexión para decir quién es el actor principal en temas económicos, ya que para Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial fue el punto de inflexión que marcó un antes y un después, ¿no? Ya que Estados Unidos, en parte donde se encontraban como los países ganadores, creó un sistema internacional a su imagen y semejanza a través de varias instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y eso garantizaba un sistema internacional más confiable y bueno, a partir de los años 50, 60, 70 y 80 fue la época dorada para Estados Unidos, y bueno, hasta el 2008, ¿no?, donde se presenta la primera crisis, donde se genera la crisis financiera debido a la subida de los precios de las acciones, ¿no? Que esto también afectó, como decía Enrique, a Estados Unidos. Afectó a Estados Unidos, y en el 2019 con la llegada del presidente Trump, ¿no?, donde colocó un fuerte nacionalismo
también afectó a Estados Unidos, también se generó lo que es la guerra o la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Pero bueno, yo, como le decía, yo pienso que ese es el punto de inflexión en que China se va a convertir en el primer actor mundial en temas económicos, donde yo pienso que va a afianzar su moneda, pero como en el texto decía que en temas de poderío militar, Estados Unidos va a seguir siendo una potencia mundial, ¿no? Y bueno, y para concluir, en esta categorización de países que se encuentran como potencias, hay una lista de esperas y entre ellas está Arabia Saudita, Egipto, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía. Eso sería el Algo para complementar a mi compañero que también venía agregando y me olvidé mencionar, era el término multipolaridad, que ahí es donde entra Estados Unidos, China, Rusia, serían las potencias mundiales en un futuro, venían teniendo ya los diferentes países tres monedas para poder realizar el comercio internacional, ¿no? Enrique, la multipolaridad, ¿cómo la entendemos? ¿Desde qué perspectiva? ¿Económica, política, militar? ¿Cómo estás entendiendo? En este caso estoy haciendo énfasis en lo económico, licenciado, pero también se puede entender en lo militar y en lo político. Está bien. ¿Quién sigue? Buenos días. Adelante. Ya, yo voy a continuar con la exposición y un momentito. Ya, ahora sí. Buenos días, licenciado. Yo voy a exponer la lucha por la hegemonía de Estados Unidos. Prácticamente el libro lo que nos muestra es una expansión y reformas que ha sucedido durante el transcurso desde 1770 el año que se independiza Estados Unidos hasta aproximadamente los 39 a 45. El libro nos muestra que según los datos elaborados por el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto de Bolivia superó en 2011 a los 15 billones de dólares, lo que supone aproximadamente el 21% del PIB mundial. El último dato que podría dar aquí del 2019, que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos fue aproximadamente 21 billones de dólares, ¿no? Y todos conocemos que es el país que más aporta al PIB mundial. Segundo está China y así. 15 billones de dólares, ¿no? Y está su aporte en el 2010 era el 21% de la producción mundial, el 2010, eso, ¿no? Sí, 2011. Bueno. El libro toma 2011. Ya, entonces prácticamente lo que el libro nos muestra es desde su independencia hasta 1945, hubo una serie de expansiones, de reformas, ¿no? La historia de crecimiento de los Estados Unidos ha sido el resultado de un avance progresivo de sus 13 estados originarios, aunque actualmente, si no me equivoco, son 50 estados que lo conforman. Entonces fue un avance continuo que se acompañó de una inmigración procedente de Europa, con fuertes impulsos en el sistema productivo, con inversiones masivas, podría decir, y con un gran crecimiento en los sucesivos conflictos bélicos, como por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos sale victorioso, ¿no? Y también otras guerras que hubo, como la guerra de Corea del Norte y el Sur, un enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo,
la guerra de Vietnam, etcétera. Aquí también podríamos mencionar que la reforma de Roosevelt durante los años de la Gran Depresión, el famoso New Deal, que dio respuesta desde 1936, que dio prácticamente solución a los grandes problemas, ¿no? Convirtiendo a Estados Unidos en un país moderno y democrático. El New Deal también significó la plena legalización de los sindicatos al reconocer su capacidad de negociación, ¿no? Aspectos importantes que hay que tomar en cuenta, y entonces se podría decir también que Roosevelt con sus políticas puso fin a la Gran Depresión y estaría nuevamente fortalecidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a ver, el otro aspecto a tomar en cuenta sería lo que es el libro toma a un autor que es John Galbraith y o sea, trata de que el sistema productivo en Estados Unidos tiene su base en la economía de libre empresa con un peso casi nulo de la actividad pública. Se estima que los 100 primeros grupos industriales, o sea, de Estados Unidos, generan el 50% del Producto Interno Bruto del mismo. Ya, a ver, también el libro toma como referencia a John Galbraith, donde la figura del antiguo empresario ya no existe. Es decir, ya no existe la posibilidad de que una sola persona tenga el control de la propiedad y la dirección de una empresa, como los primeros empresarios. Por ejemplo, los primeros empresarios que hubo en Estados Unidos, que llegaron a ser en su época multimillonarios, como ser Rockefeller en el petróleo, John D. Rockefeller, ¿no? Morgan, otro autor, Vanderbilt en los ferrocarriles, Carnegie, que se dedicó a fabricar acero, Henry Ford con los automóviles. Estos multimillonarios de alguna manera pues aportaron a Estados Unidos, y algunos autores mencionan que a partir de estos empresarios que aportaron significativamente al país, Estados Unidos fue progresando poco a poco. Por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, Carnegie, que explotaba el acero, se dieron pues grandes construcciones en Estados Unidos, esos grandes edificios, y coadyuvaron de alguna manera, ¿no? a que Estados Unidos prospere. Que se hayan hecho millonarios explotando a sus trabajadores es otro temita, ¿no? Que no lo vamos a tocar. Ya, continuando, el hecho de que hoy contiene o continúa habiendo empresas en Estados Unidos en donde el empresario individual aún desempeña un papel importante, pues el desarrollo de ese número de pequeñas empresas o medianas empresas dependen de un número reducido de grandes corporaciones, ¿no? Que en su conjunto constituyen el núcleo o el motor de la economía. Las exigencias de la tecnología y la planificación, tanto para la producción como para la distribución y la promoción de ventas, el talento y la organización, pues tienden a configurar a la gran empresa de forma distinta a la antigua. O sea, esos primeros empresarios, ¿no?, que había en Estados Unidos. Esa nueva dirección es la que plantea, por ejemplo, Galbraith en este libro, con el nombre de tecnoestructura. A ver, ¿qué más? Eso es lo que puedo. Eso es, licenciado, gracias. Mi compañero va a continuar.
Moisés, una aclaración. ¿Me puedes decir qué porcentaje de empresas o cuántas empresas aportan con el 50% del Producto Total de Estados Unidos? Según el libro, porque es el libro lo que yo he leído, entonces acá menciona eh, que no, los 100 primeros grupos industriales del país aporta con un 50% del PIB, pero este libro no es en la actualidad, ¿no? Creo que toma como referencia 2011, pero no menciona tampoco qué empresas exactamente aportan. Está bien, está muy bien. Adelante entonces con la persona que sigue. Samo, Ricardo, sus diapos. Buenos días, licenciado, ¿me escucha? Buenos días, te escuchamos perfectamente. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Buen día, José María. Buenos días. Ya, bueno, yo voy a continuar con la parte que estaba continuando mi compañero. Una diapositiva anterior, por favor. Ya, mi parte continúa diciendo que esta parte de la lucha de la hegemonía entre Estados Unidos de América, la última parte que es de la crisis del 2007 y después. Lo que más o menos aquí trata de explicar es todo lo que fue suscitando, podemos decir, eh, entre el año, o sea, más que todo 2007 al 2008, el primer trimestre. Lo que pasa fue que, eh, perdón, lo que pasó fue que eh, como ya se empezó dando esta crisis, lo que pasa fue que el presidente una persona, llamada el plan Paulson, o sea, el señor Hank Paulson, hace sus planes en Estados Unidos. O sea, cuenta una pequeña historia diciendo que llama al senador Obama en ese entonces, diciendo que está planeando esto, que va a hacer depósitos bancarios, que va a hacer rebajas fiscales, ayuda inmobiliarias, que está ofreciendo todo lo bueno para que, o sea, él pueda entrar o él pueda hacer su gestión o él va a ser partícipe de ello. Pero lo que pasa fue que varios economistas y personas como Bernstein y Krugman y entre otros, o sea, no están de acuerdo, critican todo lo que quiere hacer Paulson. Entonces, o sea, lo que realmente cuestionan es que, ¿cómo van a hacer esto si está cortando o se está entrando como una objeción moral? Y también, muy aparte de eso, está, ¿cómo lo menciona? Que no hay garantías. O sea, es como por decir, como los políticos, no está bien decirlo, pero como acá, o sea, te presentan todo, pero a la vez, o sea, solo tal vez puede ser un cuento, que tienen malos antecedentes, o sea, no saben de dónde va a entrar el dinero, o sea, esa fue la cuestión y al final no se hizo. O sea, esa parte así lo indica que estos autores o estas personas que estaban en contra, pues al final lograron que no se hiciera, porque Barack Obama decía que no estoy de acuerdo, que podemos hacer esto, no. Al final, o sea, realmente como que no se hizo algo así. Y ahí es donde en el texto menciona que estas personas hicieron o sea, como se destacaron por unos papeles que han logrado fue eso, que no sé, o sea, que en otras palabras, no lo dice textualmente, pero es como que
gracias a estas personas no se hizo este plan, entonces tal vez al final no se arruinó, tal vez hubieran pasado muchísimas cosas. Algo así lo menciona. Y bueno, básicamente ese sería un pequeño resumen del último punto. Y luego ya entramos al otro punto siguiente, por favor, que es lo de China, que tiene que ver con el cambio sistémico que tiene en el hipercrecimiento económico. Y aquí empieza diciendo que, o sea, relata un poquito la historia en el primer punto de que cómo era China y cómo pasó a ser una semicolonia. Bueno, rápidamente, China, conocido como el Imperio Celeste, todo en esa, en el tiempo antes del siglo XIX, hizo grandes contribuciones al mundo, que podemos ver como la invención del papel, de la imprenta, de la pólvora, porcelana y muchísimas cosas más. Y ahí fue donde países como Alemania, como Rusia, como Inglaterra, notaron una corriente, una vertiente principal de China que hacía con el occidente con el occidente, así lo menciona. Y como nosotros conocemos, es la ruta de la seda que se dice, o sea, era un comercio realmente abundante, que era uno de los, en su entonces, ¿no? Uno de los mejores, del mejor comercio que había. Y todos estaban llamativos, o sea, era muy llamativo y todos querían estar ahí o entrar ahí. Entonces, como todos los países o muchísimos países veían eso y lo querían, vamos a decir, fue donde se empezó a abrirse o darse las pequeñas guerras. Y estas guerras, en su entonces se llamaba las guerras del opio, que era más o menos ya a inicios del siglo XIX. Todo este pequeño tiempo lo que se fue haciendo, o bueno, lo que se hizo era, o sea, defender esto, que podemos entrar, o quiénes van a estar, que nos vamos a aliar y que luego también, o sea, China se vio afectado porque también Japón ya estaba entrando y ya iba a tener otra guerra interna con ellos más, después con el mundo, o sea, eran básicamente 23 años de guerra por eso y también unos 8 años de guerra con Japón. Y lo que pasa fue que cuando ya este imperio celeste fue, o sea, defendiéndose su cultura, todo lo que tiene que ser, ya casi fines de año del siglo XIX, o sea, acabando el siglo XIX, es donde se presenta la guerra de los boxers. Esto es muy particular. ¿Por qué boxers? Porque tiene que ver que son, o sea, son deportistas. ¿Y esto qué quiere decir? Que son boxeadores. O sea, eran boxeadores quienes defendían, o bueno, que no estaban de acuerdo con todo lo que con lo que se estaba haciendo. Y ellos, podríamos decir que fue gracias a ellos que se logró que se reclamara o se dijera que se va a hacer como la república, o sea, que se va, o sea, se va a cambiar o se va a actualizar, no sé, perdón cómo decirlo, pero ya se iba a ser una república, ya no iba a ser un imperio. Y o sea, luego continuando diciendo, o sea, ya lo que ya empieza a ser una república, esto, o sea, ha empezado básicamente con puras guerras. Hubo confusiones, ¿cómo se hizo esto? También menciona en el texto sobre sobre los señores de la guerra, que son jefes militares, donde también, o sea, no reconocían que ya se había destacado esto o sea, del grito libertario, vamos a decir, que ya era una república, ya no el imperio celeste. No estaban de acuerdo, siempre había conflicto. O sea, era como que podría haber o no golpe de estado de los militares, que no esto, que no estamos de acuerdo, y había guerras, y así ha sido por muchos años, hasta el año 1921, hasta 1930, hasta mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí destaca diciendo que después de formarse la República de China, o sea, ya se forma a parecer más concretizado, donde todos están viendo sus intereses.
ya ven haciendo lo que puede ser una república popular china. O sea, en el texto cuenta eh, que había no partidos políticos, sino había grupos que eran de comunistas y nacionalistas, donde ellos se asemejaban, no, se sujetaban algunos con el pueblo y otros con los militares. O sea, como las típicas luchas de clases sociales que podemos ver, tal vez, o como hemos visto acá. Y, o sea, a través de esto se hizo, o sea, antes o durante se formara la República Popular, se hace lo que es la guerra civil y que ha durado como 10 años. Y luego de eso, o sea, como mencioné, es donde ya también se hace partícipe de Japón. Empiezan a tener una guerra bélica donde se la llama o sea, es un episodio como llamada la Guerra de la Larga Marcha, porque de ahí, o sea, después de culminar todo eso es donde se hace, o bueno, donde se llega más que todo a la República Popular. ¿Y qué tiene que ver la República Popular aquí? O sea, es como un proceso de donde todo sea, ¿cómo podemos decir? Eh, donde ya había ya todos estaban de acuerdo que podían hacer ciertas medidas, porque ¿a qué me refiero? Después de esos 23 y más unos 8 años de guerra con Japón, o sea, en 1949, a mediados del siglo XX, estas guerras que se fueron suscitando durante y después, todo hizo, o sea, el efecto que tuvo fue que se desarrolló muy, muy rápido el país. O sea, era guerra aquí, guerra allá, que tenemos que construir esto, que esto vamos a hacer, o sea, el efecto fue eso, que el país se fue desarrollando y aparte de eso también los procesos sociales, o sea, la sociedad era o sea, era más dura, o sea, tenía más potencia respecto a la economía y a la vez en el estamento militar. Y aparte también de eso, o sea, era como que ya estaban pasando, gracias a sus propias guerras, estaban pasando a ser un país subdesarrollado, comenta, no, en el texto. Y ahí también ya dice o sea, las relaciones internacionales con gran impacto. Y lo que más se destaca es cuando en 1972 ya se hace parte definitivamente de la ONU. Y eso fue, o sea, fue una de los mejores actos que se puede hacer porque se notaban o sea, su papel, ¿no? En la ONU, ah, como menciona en el texto. Y ahí, bueno, hace un pequeño corte y ya se va lo que es un poquito a las grandes transformaciones o a las cosas que se logró en toda esa revolución. Y ahí habla un poquito sobre las reformas. Primero habla sobre la reforma agraria, continúa hablando sobre la primera industrialización y luego habla sobre el gran salto hacia adelante. O sea, la reforma agraria, allá podemos decir que fue distinto como pasó acá, o sea, algo corto, después bueno, durante de la primera guerra civil que ellos han tenido, fue todo ese proceso donde las personas comunistas y nacionalistas, como dije, eh, eran un grupo llamado el Kuomintang, si no me equivoco. O sea, eran personas que tenían una visión que la decían que la tierra es para los campesinos, algo así, o sea, como acá, ¿no? La tierra es para quien la trabaja. Y, o sea, tenían esa visión, pero lo que fue que, o sea, se fue suscitando solo guerras a partir o sea, desde 1930 o sea, después de que fue una república popular, sigue dando, o sea, estas pequeñas revoluciones, donde
o sea, había cooperativas en sí de estas personas que no estaban de acuerdo con. Tu micrófono. José María, tu micrófono. A ver, ¿alguien del grupo le puede decir que no se le escucha nada o que pase otra persona del grupo? Licenciado, ¿me escucha? Ahora sí. Ya, no sé qué pasó. Perdón, licenciado. Ya, bueno, como ya estaba acabando, básicamente fue eso, o sea, su proceso de la reforma agraria fue más tensa. Hubo, hubo familias donde se movían como si estuvieran en la época antigua, vamos a decir, donde se trasladaban de lugares a lugares porque o sea, sus esposos, vamos a decir, que estaban trabajando y ya los se trasladaban, y, o sea, o sea, de eso se resulta que hubo un gran proceso también, pero a la vez muchas guerras, mucho sufrimiento, o sea, fue catastrófico. Bueno, un poco al resumen, ¿no? De todo lo que hice. Y luego viene la primera industrialización. En la primera industrialización se destaca básicamente que luego de ya de ser una república popular, ya se empieza en 1949 hasta el 52, la siguiente, por favor, eh, que, que ya iba a haber una recuperación después de todas las guerras, después de toda la destrucción, iba a haber una recuperación. Continuando de eso, ya se iba, o sea, ya iba, lo decía, ¿no? La fase de transición, que era las 100 rosas en 1957. O sea, aquí básicamente menciona, ¿no? Que la rigidez y la burocracia que había en ese entonces, que los políticos habían presentado una liberación, o sea, una especie de crítica a todo lo que ya se hizo y lo que se estaba logrando. Pasemos a otro compañero, otra compañera, por favor. Buenos días, licenciado. Adelante, Eh, Melania. bueno, continuando con el tema, vamos a seguir hablando de China, el significado de la revolución cultural. En 1964, Mao se plantea un nuevo avance revolucionario, porque su prestigio estaba debilitado por el fracaso del GCA, el gran salto adelante, como estaba explicando mi compañero. Bueno, la revolución cultural es en el que se da la impregnación masiva de la juventud en la ideología de Mao. Alcanza a todo el país y el Comité Central del PCH aprueba una resolución sobre la gran revolución cultural que en 16 puntos apoyaba incondicionalmente a Mao. Entonces, a lo que llegamos es que la revolución cultural se ha llevado a cabo desde el Estado, em, y intentaba aplastar todas las aspiraciones democráticas, limpiar, por así decirse, a la sociedad china de las influencias capitalistas y el pensamiento burgués, y también fortalecer el Partido Comunista, obviamente. Bueno, la política de modernizaciones y la teoría de los dos sistemas. Mao implanta un régimen centralizado de planificación económica, pero desde que en 1978 ya se aplica el programa de apertura y reformas que emprende su sucesor, que era Xi Jinping, eh, la economía china comienza a crecer a magnitudes inimaginables. Tras la muerte de Mao, en 1976 se sigue todavía la pauta pedagógica maoísta, que estaba concentrada en 4 modernizaciones: en la agricultura, industria, ciencia y tecnología. En la agricultura se da lo que es la creación del sistema de responsabilidad agrícola. Aquí se introduce un sistema que anima a los campesinos a maximizar el uso de sus parcelas privadas, aunque técnicamente todavía son parte de las granjas colectivas. Como sabemos, China es el mayor productor y consumidor de productos agrícolas del mundo en la actualidad. Prácticamente destina toda la tierra cultivable para la alimentación.
Otro punto también es el abandono de la política industrial autosuficiente. En la industria, Pekín otorga más libertades a los empresarios. Hace también como mayor hincapié en la producción de bienes de consumo y establece un sistema dual donde convivían precios regulados por el Estado con otros liberados, para así promover la competitividad sin afectar a la población. También se da lo que es la creación de zonas económicas especiales. En 1980, China crea 5 zonas para el trato preferencial a la inversión extranjera, en las que Pekín experimenta su plan de reforma, otorga incentivos fiscales a los inversionistas y permite obtener una alta rentabilidad gracias a esta flexibilización. También, en cuanto a la perspectiva científica del desarrollo, esto se da desde tiempos de Mao. China pone énfasis en el desarrollo científico, otorgando importancia a los campos científicos en la educación. Las reformas ponen interés para atraer a investigadores y científicos de todo el mundo. Esta idea se facilita con el desarrollo industrial y el fortalecimiento del mercado interno. Como sabemos, China hoy es el país con mayor cantidad de estudiantes en el extranjero. Como otro punto, el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio y las reformas subsiguientes. Bueno, aquí se da la política exterior ampliada. En 1970, China tenía relaciones diplomáticas con apenas la mitad de los países del mundo, mientras que ahora ya es la nación con más relaciones diplomáticas. Además, ingresó al FMI, al Banco Mundial y en el 2001 ingresa a la Organización Mundial del Comercio, con lo que acaba con el aislamiento respecto a las potencias. La liberalización y explosión económica de China abren las puertas al crecimiento de desigualdad y el impacto ambiental también. Siguiente diapositiva, por favor. Enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Señoreaje del dólar. Bueno, aquí entre Estados Unidos y China hay una pugna por la hegemonía mundial. China tiene inversiones en dólares y denuncia el dominio planetario que Estados Unidos tiene desde su señoreaje del dólar, lo que deriva a tomas de posición desde Pekín con apoyo de las demás BRIC a favor de una moneda global que sustituya a la de Estados Unidos como patrón internacional. Entonces, Estados Unidos usa su hegemonía con el dólar para controlar a los demás países, prácticamente eso quiere decir. También, dominio del Pacífico base en la Luna. Esto se refiere a la situación geopolítica de China con los países latinoamericanos. ¿Cómo ejerce su influencia en Latinoamérica? Préstamos, inversiones y demás. El Pacífico, como sabemos, es una gran ruta económica que está en disputa. Simbiosis económica China y Estados Unidos. Estados Unidos, como dice aquí en la diapositiva, no podría funcionar sin China, y China aún se ve muy influenciada por Estados Unidos. Si bien es una mala realidad para Washington, D.C., China ya puede mirar al mundo con mayor confianza, con sus propias posibilidades, porque dispone de recursos financieros, tecnológicos y de un comercio que está en rápida expansión. El siglo XXI de China o de Estados Unidos. A lo que he averiguado, ahora China está en una mejor posición porque China terminó el año del COVID bastante más fuerte de lo que lo arranca. Se da un crecimiento económico positivo. Según el Banco Mundial, durante las últimas 4 décadas, 800 millones de chinos han dejado de ser pobres. Mientras que la inversión extranjera directa se desploma unos meses el 2020 en Estados Unidos y Europa, en China apenas se resiente. Entre enero y noviembre del 2020 se incrementa más de un 6% respecto al año anterior. También mientras el déficit comercial de la potencia norteamericana ha batido récords en 2020, el peso en China en el comercio mundial apenas se ha resentido e incluso en 2020 el peso de las exportaciones chinas en las exportaciones globales
ha superado la cifra previa de la guerra comercial. El año pasado, China ha logrado el segundo superávit comercial de toda su historia, más de 535 millones de dólares, creo. Y la demanda de productos chinos es tan fuerte que ahora el problema es que no hay suficiente capacidad en los puertos. Tras eliminar el coronavirus en China, la actividad industrial se ha restablecido totalmente. Y mientras las cadenas de producción de muchos países sufren problemas de abastecimiento, en China cualquier empresa tenía prácticamente cualquier proveedor que necesite. También algo muy importante que se ha dado en noviembre del año pasado ha sido un acuerdo histórico de 15 países de la región Asia-Pacífico, incluyendo a China, Japón y Corea del Sur, que firman el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, un bloque comercial que abarca a más de 2.300 millones de personas. Y este tratado va a impulsar el comercio regional en cientos de millones de dólares. También va a ordenar bajo reglas y normas comunes, no solo el comercio de bienes y servicios, sino también la inversión transfronteriza. Bueno, este acuerdo va a impulsar la economía china y también va a hacer que muchos de los aliados principales de Estados Unidos se integren cada vez más con China. Entonces, como vemos, el predominio norteamericano y su capacidad de influir ya no va a ser el mismo. Es todo, gracias. Está bien, Melanie. Bueno, pasemos a un segundo grupo de manera muy ejecutiva. Tienen 30 minutos. A ver, ¿qué grupo? El grupo 2. Sí, Luisa. Grupo 2 está conformada por Luis Ángel Bazigola, Cecilia Cejas, Vanessa Flores, Eloy Molle, Evelyn Olvea, María Aide Silva y Alejandra Yujra. Luisa, ahorita un momentito voy a compartir. Ya. Si no se puede compartir, pueden hacerlo así, sin presentación directamente. Se ve bien, pueden empezar.
Sandra, tú estás por empezar, ¿no? No, licenciado, tiene que comenzar mi compañera Ceci, creo que está teniendo problemas con su micrófono. ¿Quién del grupo quiere hacer un resumen de toda la presentación? Ahora sí, licenciado. Perdón, es que mi micrófono. Escuchamos. Ya. Comenzando primeramente con el primer punto, que es el capitalismo actual, la crisis y el cambio geopolítico global. Capitalismo actual y la crisis y el cambio geopolítico global. En este artículo se enfoca una visión unitaria de los principales problemas actuales desde una perspectiva histórica, en la que se explican los rasgos fundamentales del nuevo capitalismo, donde se analiza la conforme de un nuevo orden mundial multipolar. Para esto tenemos 3 puntos, vamos a ver. Primero son los rasgos fundamentales del capitalismo. Segundo es la crisis mundial y las transformaciones del orden mundial. Tercero, las respuestas políticas de los países en desarrollo ante la composición del nuevo orden. Y el primer rasgo tiene 5 puntos, entonces vamos a ir desarrollándolos. El primer punto es la base informativa y computacional del nuevo capitalismo. Pueden ver, ¿no? ¿Lo pueden ver la diapositiva? Seguí nomás. Ya, ok. Entonces, en estos 4 puntos, la primera información computacional del nuevo capitalismo es la tecnología electrónica y las telecomunicaciones. Esos son unos rasgos fundamentales del capitalismo actual. La segunda es la etapa histórica del desarrollo capitalista. Como tercero, favoreció el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías a nivel mundial. Esta es una etapa nueva donde el capitalismo entró con la tecnología a nivel mundial. Esta revolución industrial transformó la base técnica en las operaciones bancarias, como haciendo transacciones mediante la banca, pero utilizando mayormente la tecnología. Entonces, en esto se ha basado el nuevo capitalismo, mayormente. La globalización como una nueva configuración espacial del capitalismo. Está la globalización, constituye el más amplio proceso de la internacionalización. Esto ha hecho que la globalización aumente. La globalización afectó a los canales de comunicación, información y conocimiento. Entonces, ahí en la revista nos menciona que la globalización afectó grandemente a todo el mundo, tanto en la comunicación como en la información y el conocimiento. La globalización también se tradujo en nuevas grandes agrupaciones en las naciones. Mayormente la globalización, como dijeron, la globalización es un proceso de integración que tiene en un mercado mundial, entonces se integra. El tercer punto habla sobre el neoliberalismo. Hay 3 puntos fundamentales del neoliberalismo. El neoliberalismo predominó ampliamente a nivel internacional desde las 2 últimas décadas.
Segundo, tenemos otro compañero. ¿Sí? Dígame. ¿Quién sigue? Nuestro compañero, pero licenciado, para terminar entonces las tres respuestas políticas de los países desarrollados fue el primero el agotamiento de la globalización neoliberal. Ellos vieron un agotamiento de la globalización neoliberal. Como segundo, el Frente Mundial contra el neoliberalismo y la hegemonía. Entonces esto produjo, a causa de esto, hay un Frente Mundial contra la hegemonía de los Estados Unidos y también una globalización pacífica. Ellos ya viendo todas estas crisis que aconteció, ellos prefieren una globalización pacífica donde prefieren que afrontar las carencias sociales y las tecnologías mayormente. Ahora sí, podemos pasar al siguiente. Licenciado, buenos días, compañeros, compañeras. Buen día, Eloy. Siguiente diapositiva, por favor. Cecilia, tu micrófono puedes apagar. Ok. En esta oportunidad yo voy a exponer las superpotencias y países emergentes. En el contexto internacional existen las superpotencias, pero para clasificar a esos países superpotencias existen criterios, y en el texto utilizan 4 criterios importantes. El tamaño de la economía, representado por el Producto Interno Bruto, y el poderío militar, la población y la extensión geográfica. Y en el cuadro podemos ver, por ejemplo, Estados Unidos en los 4 criterios aparece, o sea, en las 4 columnas. China igual aparece en las 4 columnas. Entonces, es por eso que de ahí podemos sacar una conclusión de que Estados Unidos y China son las mayores potencias del mundo actualmente. Mientras, si observamos las 4 columnas, ningún estado de la Unión Europea no figura en más de 3 columnas, por lo menos. Figura en 2 columnas. Entonces, esto se debe a que Unión Europea no toma protagonismo debido a que tanto las relaciones internacionales como cuestiones de presupuesto, o sea, cada estado, cada país integrante de la Unión Europea actúa, se podría decir, de forma independiente. Entonces, eso puede ser algo como una desventaja para que tome protagonismo. Y después, al siguiente diapositiva, por favor, compañera. Siguiente diapositiva. Bueno, las superpotencias. Estados Unidos, como bien sabemos, que tiene la supremacía militar, pero no solo eso. Tiene poderío económico, poderío financiero y poderío militar. Entonces, ahora la gran pregunta surge si Estados Unidos va a mantener esa supremacía o ese poderío militar. Y va a seguir, digamos, como en la pregunta dice, o seguirá aspirando a continuar siendo la potencia hegemónica del mundo, porque resignará a compartir su poder con China, Rusia o India. Entonces, pero analizando objetivamente, Estados Unidos, al tener la hegemonía tanto económico y financiero, especialmente el financiero, y al tener ese hegemonía financiero, entonces, como bien sabemos, Estados Unidos siempre ha tratado de, digamos, estar presente en los conflictos, donde hay un conflicto, o él trata de armar un conflicto, porque
para él es un negocio grande digamos, un conflicto bélico, porque es el primer país el que vende armas. Y es un negocio para ellos. Y también al tener supremacía o hegemonía financiera, porque no nos olvidemos que el dólar es una divisa mundial. Entonces, en el texto indica de que va a haber todavía un tiempo, un periodo más donde Estados Unidos va a tener esa supremacía, pero va a llegar a un punto donde China va a superar. China va a superar y va a ser la primera mundial. Y también en Japón, poco a poco se va a ir quedando. Se va a ir quedando. ¿Por qué? Porque es una isla. El tamaño geográfico, la extensión geográfica también juega un papel importante. Es pequeño. Entonces, por esas razones, paulatinamente, Japón dice que se va a ir bajando en el texto. Entonces, siguiente diapositiva, por favor, compañera. La lista de espera, las que van a más. Esto se refiere más que todo, o sea, hay otros países, o sea, que se encuentran con una especie de lista de espera, o sea, que a futuro estos países pueden ingresar a ese bloque de los países, digamos, de potencia mundial. Pero eso todavía va a tener un proceso. Y además esto puede ir cambiando todavía con el tiempo. Eso que la anterior tabla que he mostrado, eso puede ir variando con el tiempo. Entonces, entre ellos está, por ejemplo, Arabia Saudita, y entre sus ventajas está porque es el primer productor mundial del petróleo crudo. Y también es muy influyente en el mundo islámico. Y luego está Egipto. ¿Y por qué toma a Egipto? Porque tiene mayor población del mundo árabe y además es influyente. Indonesia es importante en población, en mayor población. También es importante por su tamaño de la economía, o sea, el PIB, y es importante en extensión geográfica. Y también está México. México, por su población y también por su tamaño de su economía en el mundo. Eloy, pasemos a otro compañero. Ya, ok, está bien. Atrás, por favor, Cecilia. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Luis Ángel Barrigo Lamaita. El día de hoy voy a sintetizar toda esta parte de las superpotencias y países emergentes. Comienzo. Existen 4 indicadores importantes para describir cómo un país puede considerarse una potencia mundial, y claramente el compañero Eloy lo ha descrito. Uno es por el PIB, en términos del PIB. El otro es del poderío militar, el otro es de la población y el otro es de la extensión geográfica. Como vemos acá en el mapa conceptual, son grandes potencias mundiales que tienen esos 4 índices en torno a la función de que se los valore en el tiempo. Y ahí vemos las 4 potencias, ¿no? Estados Unidos, China, India, Rusia, Brasil y Japón. Ahora, de toda esta parte, lo más importante son las superpotencias. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y China, en menor medida Rusia, son las 3 superpotencias en lo militar. Sabemos que las guerras siempre han sido un beneficio para aquellos avances tecnológicos que han tenido en el mundo. En este caso, es una ventaja y también es un beneficio para Estados Unidos y China, ya que con la globalización, la tecnología y la innovación, cada vez van tomando mayor poderío y mayor territorio frente a los demás países. Y también el texto señala que Estados Unidos mantiene una clara supremacía frente al resto del mundo en lo militar, porque Estados Unidos también continúa dictando en gran medida términos del discurso global,
va dictando también la organización económica, el derecho, la justicia, la justicia internacional, la guerra nuclear y la destrucción del medio ambiente. Luego, aquí podemos ver tres superpotencias militar, clara supremacía, Estados Unidos que va a mantener como hegemón, como el dueño o el amo del mundo, ¿no? Mientras que China va cada vez también tomando esa posición en la tecnología, en la telecomunicación, en lo monetario, en lo financiero. Pero cabe destacar de que China tan solo se enfoca en la tecnología, en la globalización, porque existe un libro muy interesante que se llama De 0 a 1, es de Peter Thiel, el autor, donde menciona que la globalización es de ir de 1 a n, es decir, mejorar cada vez el proceso de producción en la medida en que se va produciendo, mientras la tecnología es de ir de 1 a 0, ¿no? Entonces, el autor se menciona de que el próximo Bill Gates, el próximo Mark Zuckerberg, el próximo Elon Musk ya no desarrollará un sistema operativo, una red social o un motor de búsqueda. El próximo, como se dice, ¿no? Mark Zuckerberg creará más bien otro tipo de elementos que hagan que la tecnología sea milagrosa con el ser humano, ¿ya? Respecto a esa parte. Por eso es que China tan solo produce, ¿no? Claro, es una producción masiva, pero no tiene tanto valor agregado como lo crea en Silicon Valley, ¿no? En el centro de la tecnología del mundo. Luego también India va tomando también posesión en torno a la producción de software, ¿no? Por eso es que muchos genios hindús, y en eso un Nobel, ¿no? De economía, Amartya Sen, es un genio, ¿no? Pero que no da cátedra en India, ¿no? Sino que está en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es como decía al principio, es como el amo del mundo. Es como la novia que cualquier novio quisiera hacer el amor, ¿no? Quisiera vivir. Perdón, pero así se expresa Peter Thiel. Luego, pasando al punto 3, que lo ha explicado muy bien mi compañero Eloy. Eloy es el punto 3, es la lista de la espera, las que van a más. Primero está Arabia Saudí, porque es el primer productor mundial de crudo, ¿no? No es evidente que los dueños de los equipos de fútbol, por ejemplo, el Paris Saint-Germain sea dueño un Arabia Saudita, ¿no? Como Nasser Al-Khelaifi, o sea, son grandes personas multimillonarias, ¿no? Luego está por parte de Egipto, que es el país más poblado y más influyente del mundo árabe, como menciona el texto aquí está, como menciona el texto, cuya capital ha ascendido rápidamente en el ranking de las ciudades globales. Luego vemos a Indonesia, que se caracteriza, ¿no? por ser el país más importante del sudeste asiático en población, en producción y en extensión geográfica. Luego vemos a México, el país más poblado y el segundo por PIB del mundo hispánico, un gran productor de petróleo. Y también el autor menciona un punto muy interesante que es el poder de las mafias del narcotráfico. Vale ahí mencionar, ¿no? Con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, dueño del cartel de Sinaloa. Vemos a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. O sea, en México existe un dilema, ¿no? Donde el gobierno no ayuda tanto a las familias pobres, sino es más el narcotráfico quien da ese desarrollo en cuestión de calidad de vida, ¿no? Eso puede ser mi aporte. Luego vemos a Sudáfrica, como la primera potencia económica del continente africano. Luego vemos a Turquía con su dinamismo económico. Y por último está Canadá y Australia, que van esperando a la espera en tener las posiciones más elevadas en multitud de rankings. Eso sería el resumen sintético que lo he podido realizar, licenciado. Gracias. Está bien. Una persona más, terminamos. Buenos días, licenciada. El siguiente, por favor. Evelyn. Sí, licenciado. Bueno, en esta parte hablamos sobre la lucha por la hegemonía de los Estados Unidos. Primeramente, entender que hegemonía es
un poder muy grande, una supremacía que se tiene de una sociedad sobre otra sociedad o sobre otro país, digamos. Así que Estados Unidos, como bien sabemos, es la primera potencia mundial. Ahora, para entender mejor, digamos, por partes, por qué Estados Unidos es una hegemonía, se empieza a hacer ciertas preguntas y en el punto 1 del libro se señala que hay una actividad económica concentrada en Estados Unidos. Esto ha generado que hay una conglomeración de población que bien tiene resultados positivos y negativos. Los resultados negativos de una conglomeración de poblaciones en estos sectores como Texas, digamos, o la costa oeste, que concentran la mayor capacidad industrial del país, genera que esta población sea una sociedad postindustrial, que tenga, digamos, problemas culturales como el de las drogas, por así decirlo, y otros aspectos positivos como el de un mayor desarrollo cultural, ya que como son conglomerados de población de distintas culturas, entonces se genera lo que se puede mencionar como un bilingüismo, digamos, que es el ejemplo más conocido porque hay casi un 25% de población que se puede mencionar es hispana en Estados Unidos, entonces el español también es una lengua que se puede hablar ahí y hay ciertos sectores o lugares donde puedes hablar en español sin ningún problema. Además, también mencionar que la distribución de la renta en Estados Unidos es mejor incluso que en Europa, al momento del estudio del libro. Ahora, para entender mejor tal vez la historia de Estados Unidos, se puede mencionar las reformas institucionales de Roosevelt con el New Deal, donde se establece una nueva visión del monetarismo, donde se abandona el patrón oro, la devaluación del dólar, se da mayor opción a las voces de los sindicatos, se da un nuevo enfoque a la agricultura, que esto es importante ya que ha logrado que Estados Unidos sea, por así decirlo, como el libro lo menciona también, que sea el oeste de Norteamérica un granero del mundo. También se adopta la doctrina del Gran Bastón, que es retiro de los marines de Nicaragua y Haití. Pero otro punto que me parece un poco más importante es el sistema productivo en Estados Unidos. Haciendo un análisis tal vez hacia este país, se trataría de entender cuál es o cómo funcionaría la estructura económica en Estados Unidos y si es similar o tiene características pendientes tal vez con otros países. Pero en Estados Unidos se mantiene, o tal vez hay muchas teorías o autores que hablan que Estados Unidos tiene una base económica de libre empresa. Además, se podría mencionar que se supone que tendría un casi nula o una nula actividad de la actividad pública o por parte del Estado. Entonces, lo que haría que Estados Unidos sea una potencia serían los conglomerados en tecnología y concentración empresarial. Pero si esto fuera realmente así, entonces, ¿dónde está el poder de decisión de las grandes corporaciones? Ya que bien sabemos que Estados Unidos maneja o tiene mucha influencia en las multinacionales o transnacionales importantes que tienen mucha influencia en el mundo. Entonces aquí se menciona un término que es el de tecnoestructura. Aquí las empresas, o podemos olvidar ya nuestro concepto o idea de lo que es una empresa y cómo se maneja jerárquicamente. A nosotros en la administración nos enseñarían que una empresa bien se maneja por un director o una gerencia y tiene un organigrama establecido donde tiene ciertas jerarquías, pero la cabeza va a ser el gerente. Sin embargo, el gerente va a ser el que va a tomar todas las decisiones, pero en Estados Unidos hay pequeñas empresas, medianas empresas, que si bien son muchas y podrían manejar ciertas partes de las decisiones, las que realmente van a manejar y van a influir en el PIB de Estados Unidos van a ser los conglomerados. Y los conglomerados también tienen influencia en las empresas pequeñas y medianas. Entonces, una tecnoestructura, estamos hablando como un conjunto de órganos sociales de la empresa
que no solamente van a tener decisiones dentro de la empresa, también tienen decisiones políticas, tienen decisiones que no está solamente manejada por una persona. Ya no hay solo un gerente que maneja un tipo de gerencia como puede ser para Toyota o conglomerados gigantes. Son muchas empresas o muchas personas que están en un tipo de asociación, manejan partes por acciones, entonces se subdivide y se atomiza la empresa a tomas de decisiones por muchas personas más. Siguiente, por favor. También se puede ver que en la década de 1990, si bien sabemos, ha sido como el siglo, digamos, donde se ha dado, ¿cómo se diría? No me acuerdo de esta parte. Bueno, ha habido una serie. Evelyn. ¿Perdón? Pararemos acá, ¿ya? Está bien. Quiero hacer una recomendación. Bueno, ya estamos dos grupos que están exponiendo casi lo mismo, con algún matiz uno que otro. Lo que vamos a hacer es ya entrar a discusión la próxima clase. Voy a hacer que terminen las 3 personas que faltan del grupo y después con los otros 3 grupos vamos a hacer discusiones con el curso. Así que en eso quedamos, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. Son 3 grupos que faltan. Está bien, licenciado. Está bien, entonces nos vemos el día martes. Muy bien, licenciado, hasta el día martes. Buena suerte, hasta el martes. Chao, licenciado.